Reciban un cordial saludo, mi nombre es Rubén Lesmes, instructor de vuelo, académico, especialista y consultor de la industria para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Me complace continuar con el ciclo de conferencias enfocadas en las estrategias de gestión del riesgo, programa de seguridad operacional y SMS como herramientas especiales de gestión. Hemos venido trabajando el modelo de manejo de errores y amenazas o el modelo TEM, que se enfoca en la comprensión del error y la filosofía del error. Recordemos que desde los años 1990 la concepción de lo que era la seguridad aérea migró a un concepto que se llama hoy en día la seguridad organizacional o la seguridad operacional, que busca diseñar y asimilar algunas herramientas de gestión dentro de las organizaciones y en el componente humano de las organizaciones. Por eso es importante que este tipo de herramientas y estrategias se promuevan a nivel organizacional desde las autoridades de los diferentes países por recomendación de la OASI y algunas agencias como Flight Safety que han generado este tipo de herramientas y que se solicita la socialización y la promoción de las mismas al interior de las culturas organizacionales y al interior de los estados en sus diferentes empresas de la industria, llámese centros de instrucción, llámese aviación privada, corporativa, regular o no regular y algunas empresas de transportes o vuelos especiales, como transporte ambulancia o aviación agrícola. Me complace continuar con el ciclo de conferencias de las herramientas de gestión del riesgo y espero que el día de hoy entonces terminemos con lo que es la comprensión del error y sus estrategias de control, conociendo hoy el método conocido como el método de tolerancia o la estrategia de control basado en la tolerancia del factor humano. El día de hoy estamos realizando la cuarta conferencia en el programa de manejo de errores y amenazas, y esta cuarta conferencia va enfocada hacia la última herramienta o estrategia de control del error. Recordemos que en la primera conferencia entendimos la filosofía del error, la definición como un acto involuntario, o acción o inacción involuntaria que afecta el desempeño de las personas y que en definitiva, obedeciendo la casuística, el 99.99% de los accidentes son fundamentados en el factor humano a través de los errores o las acciones involuntarias. Por eso es importante, y la industria ha considerado importante, investigar, entender y comprender el error. Entonces, en el primer capítulo hablamos sobre la filosofía del error. Se definió, por ejemplo, que las consecuencias de los errores eh, son más o menos severas dependiendo del entorno y no de la persona, lo que nos lleva a pensar que siempre saldrá más económico modificar los entornos que cambiar a las personas, y las organizaciones finalmente deben entender y aceptar el error como un componente normal en la organización siempre y cuando estén bajo control, y recalcamos que no significa esto que un error deba ser aceptado de manera repetitiva e infinita, ya que en la medida de la cultura justa, los errores repetitivos ya tienen la tendencia, dentro del capítulo de faltas activas, a convertirse en violaciones. Por lo tanto, las organizaciones deben determinar un buen proceso de identificación de los perfiles del personal para los cargos necesarios y hacer un proceso de selección acorde a esos perfiles más que a las experiencias del individuo. Es importante entonces repetir que el error debe ser aceptado como un componente normal siempre y cuando esté bajo control. Y que esté bajo control significa que las organizaciones, las personas, deben adherir o implementar y asimilar algunas herramientas o estrategias de control. En la primera de ellas vimos el método de reducción, que se fundamenta en un proceso que es el proceso de entrenamiento, el cual busca o tiene como objetivo reducir la cantidad de errores que se ejecutan en una actividad específica. Hablamos de cómo funciona el proceso, qué contiene un proceso y que uno de sus procedimientos es la práctica. Nos invitaron a reeducar a nuestra organización y al personal
en la concepción del entrenamiento como una herramienta que disminuye los errores y no que nos hace más capaces o que aumenta las capacidades para afrontar riesgos innecesarios. La segunda gran estrategia de control del error es conocida como el método de captura, que hace referencia a las listas de chequeo o las listas de verificación de los procedimientos que identifican lo que nos falta o lo que nos sobra en cada uno de los procedimientos a ejecutar con el fin de mitigar la probabilidad de que nos sobre o nos falte algo que nos lleve a una situación no deseada y que en el tiempo se convertiría en una afectación directa al desempeño o la operación de una aeronave, y si uno descuida el tema pues podría terminar en un incidente o accidente. El día de hoy conoceremos entonces o desarrollaremos la tercera y última estrategia de control del error, conocida como el método de la tolerancia. Para comprender el método de la tolerancia debemos hablar de la debilidad humana o la condición humana en la ejecución de procesos y procedimientos en un entorno complejo como es la aviación. Dentro de la empresa organizacional existe un capítulo en el cual se estudian las condiciones del lugar de trabajo. Y como definición de las condiciones del lugar de trabajo, se tiene claro que son todas aquellas circunstancias que afectan el desempeño de un individuo dentro de una labor en esta organización. Y si nosotros entendemos el factor humano, veremos que las condiciones del lugar de trabajo no necesariamente son ergonómicas, ya que el ser humano se ve más afectado por su componente emocional y su componente psicológico que por otras cosas como la ergonomía. Es tan fácil como entender que una persona a la que no se le ha pagado su salario en 3 meses, pues está más afectado que si de pronto está haciendo calor o de pronto tiene frío en su cabina. O una persona que tiene un problema personal de un divorcio o una afectación financiera, pues esa persona está afectada directamente, mucho más que si el uniforme le incomoda por alguna manera. Es decir, que las condiciones del lugar de trabajo se refieren a todos los aspectos que afectan el desempeño de un individuo, y dentro de eso está el componente emocional y el componente psicológico. Así que el individuo, el ser humano es frágil porque desde la perspectiva emocional y psicológica muchas cosas pueden estar afectando su desempeño. Llámese la situación que tenemos de la economía, del negocio, su parte afectiva, su familia, su entorno, su condición laboral, etcétera, etcétera, afecta el desempeño de las personas. Eso desde la perspectiva de las condiciones del lugar de trabajo. Pero también tenemos otros aspectos que afectan el desempeño del individuo, como el entorno mismo de un medio tecnológico como la aviación. El estrés del trabajo, los horarios, los itinerarios, el cumplimiento de procesos, la evaluación, la permanente, digamos, control o seguimiento de sus actividades a través de los sistemas FOCUA, todo esto puede afectar el desempeño de un individuo. A eso le podemos agregar las amenazas del entorno como son las condiciones meteorológicas, el viento, el mismo avión y sus componentes, un mal funcionamiento, etcétera. Y bueno, todos estos factores inciden directamente en la correcta habilidad y el correcto desempeño de las personas. Cualquiera que sea esta persona dentro de la industria, puede ser un piloto, un auxiliar, un técnico, un despachador, etcétera. Todos estos aspectos diversos afectan el desempeño. Entonces, es importante tener en cuenta que más allá de una persona entrenada y más allá de que cada procedimiento tenga una lista de chequeo o verificación, es muy probable que por la condición humana el ser humano cometa errores. Hace muy poco mi hijo me recordaba eso porque eh, lo mandé a hacer un mandado a la tienda, a comprar unos víveres en la tienda. Y él ya sabe ir y sabe regresar y sabe cómo comprar, y etcétera. Y aparte que ya había hecho una lista de lo que debía comprar, cuando regresó llegó con un elemento que le faltaba. Y cuando yo le pregunté, me dijo, es que el señor estaba hablando de unos temas y yo me entretuve con ese comentario
y la verdad se me pasó por alto, aunque tenía las dos primeras estrategias de control del error, entrenamiento y una lista de verificación. Así es el ser humano. Ahora, si ese ser humano está desempeñándose dentro de un entorno tan complejo como es la industria aeronáutica y con tantas amenazas externas, condiciones latentes, deriva práctica y una cantidad de conceptos que se han desarrollado en los últimos 30 y 40 años, pues debemos entender que lo normal y la tendencia natural del ser humano será a errar o a tener una acción o una inacción involuntaria que va a afectar su desempeño. La industria aeronáutica ha entendido entonces esa debilidad o condición humana y ha creado la tercera gran estrategia de control del error que se llama la tolerancia. La tolerancia a esa condición o factor humano que se desempeña en nuestra industria aeroespacial. ¿Cómo afrontamos y cómo nos preparamos y qué ha hecho la industria entonces a través de la tolerancia? Pues vamos a conocer las herramientas que se han implementado a la fecha. La industria ha determinado que comprendiendo y entendiendo la condición humana, es importante tolerar esa probabilidad o tendencia a cometer errores. Y ha determinado que lo mejor que puede hacer es utilizar medios redundantes o sistemas redundantes en lo que es esencial para la operación y para la garantía de la seguridad operacional y la seguridad aérea. Medios redundantes es decir una y otra vez lo que es necesario, lo que es importante, lo que es relevante, lo que es indispensable para garantizar unos índices de seguridad. Traigo como ejemplo en este slide la utilización de los flaps o los elementos hipersustentadores de una aeronave, que si nosotros somos cuidadosos y observadores en nuestra aeronave en la que estemos operando, puede ser un monomotor, un bimotor liviano o una aeronave comercial, jet, etc., usted se va a dar cuenta que muy probablemente la utilización de estos hipersustentadores tienen herramientas redundantes para recordarle que ese elemento hipersustentador es esencial y que afectaría directamente la seguridad, ya que se perdería una sustentación y el avión entra en una condición no deseada o en una condición anormal de vuelo. Por eso usted va a encontrar, como ejemplo, en los flaps, un indicador de en dónde está la posición de los flaps, un posicionador, una palanca aparte para que usted visualice en dónde está ese hipersustentador, pero en algunas aeronaves va a encontrar advertencias de luz, advertencias de audio y su lista de chequeo o su lista de verificación le va a decir una y dos y tres veces la necesidad de verificar los flaps antes de un despegue o en los procedimientos de aproximación y aterrizaje. Hay varios sistemas entonces que requieren estos métodos o medios redundantes, sistemas de combustible, sistemas eléctricos, sistemas de emergencia. Si uno ve el diseño de una cabina y de una aeronave y las organizaciones también ya están implementando este tipo de medios redundantes, nosotros vamos a encontrar que nos dicen una y otra vez lo que es necesario. Esto en la vida cotidiana sería como cuando yo voy a hacer mi mercado, mis compras. Entonces yo ya estoy entrenado en ir a hacer la compra. Adicional a eso me llevo una lista de mercado, pero es probable que durante la semana yo tenga en mi nevera unos pequeños avisos que digan debo comprar limón o debo comprar lácteos o incluso hoy en día la tecnología ya ha diseñado algunos refrigeradores o neveras que generan su propia alerta cuando un producto está escaso y hay que comprarlo. La industria aeronáutica es exactamente igual. Entonces nosotros podemos encontrar indicadores, posicionadores, podemos encontrar advertencias de luz, advertencias de audio, indicación directa en las herramientas como el ICAM y las listas de chequeo y procedimientos nos van a decir una y otra vez este tema. Esos son los métodos y los medios redundantes en lo que es esencial para la seguridad de la operación. Ahora bien, hay que ser muy cuidadosos con estos sistemas redundantes en razón en que lo que he podido evidenciar en las auditorías de gestión de calidad
y en el acompañamiento y asesoramiento a la operación aérea en varias empresas, es que se ha confundido los medios o los sistemas redundantes como el reemplazo uno del otro, y esto no es cierto. Adicional a que es muy probable que estos medios o métodos redundantes no estén enmarcados dentro de la lista de equipo mínimo para vuelo o el Minimum Equipment List. Así que es probable que las organizaciones interpreten mal el hecho de que no estén incluidas en el MEL y simplemente consideren que el posicionador reemplaza a un indicador, o que la luz reemplaza a un audio, o que el audio reemplaza a un indicador, o que la lista de chequeo reemplaza a un audio, porque tiene una advertencia. Eso es un concepto equivocado. Y recordemos más bien que lo que no está incluido en el Minimum Equipment List debe estar funcionando y debe comprobarse que está en operación normal dentro de la aeronave, en cualquier sistema o en cualquier componente. Entonces, es importante tener claro que no un medio redundante reemplaza al otro, sino que más bien es una herramienta o una estrategia de gestión del riesgo que nos recuerda de diferentes maneras lo que es esencial. Algunas organizaciones, y he conocido, como lo decía hace un momento, por la experiencia en operación de vuelo, y uno se sube a una aeronave a hacer un acompañamiento o una asesoría, y ha encontrado que en sistemas esenciales algunos están inoperativos, y el piloto o la tripulación o el responsable del procedimiento dice pues que es natural que esté inoperativo en razón a que tiene otro sistema que le puede dar la misma información. Entonces no se puede confundir el medio redundante como una estrategia de control del error como un sistema que reemplace a otro y que tolere el mal funcionamiento de los sistemas de advertencia. Invito a las organizaciones a que replanteen ese concepto, a que por lo contrario garanticen los medios redundantes, ya que la industria ha determinado en qué sistemas específicamente se deben utilizar medios redundantes, y el no operar uno de ellos es quitarle una herramienta clave a la tripulación o al responsable para que en el evento de un olvido, o en el evento de una distracción, o en el evento de que la condición humana aflore un error, pues no se pueda ni capturar, ni se pueda reducir, ni se pueda identificar. Este capítulo es bastante relevante y, como lo decía, es importante que las organizaciones de mantenimiento, los operadores y finalmente los pilotos o las tripulaciones entiendan que estos métodos o medios redundantes son una estrategia de gestión del error y no el reemplazo de uno u otro indicador o advertencia a bordo. Finalmente, debemos concluir que los errores humanos son inevitables, ya que, como lo hemos comprendido, se fundamentan en acciones involuntarias, y las acciones involuntarias pues no se pueden predecir. El accidente entonces será inevitable, y lo que busca nuestra industria aeronáutica entonces es reducir las probabilidades de un evento de seguridad o reducir la severidad de las consecuencias, tratando de mitigar el riesgo, y lo que iba a ser un accidente llevarlo a un incidente, y así sucesivamente hasta lograr el nivel más bajo en la severidad y analizar la disminución de la probabilidad de estos eventos en el tiempo. Entender que el error es inevitable y que el accidente está como una condición latente es una conciencia que las tripulaciones deben tener, y que ha sido llamada como la conciencia situacional, pero que como conciencia situacional, como muchos conceptos en la aviación, han sido muy martillados al punto en que ya no se entiende el concepto y mucho menos genera un nivel de atención en las tripulaciones y en los seres humanos. La conciencia de que el error está presente en todo momento y que el accidente es inevitable, es decir, que si no le ha pasado es probable que le vaya a suceder, esa conciencia genera un nivel de estrés que debe ser bien utilizado. Y no es un estrés temeroso o de miedo, sino es un estrés que nos invita a despertar las alertas y a utilizar más bien los programas de gestión del riesgo y la mitigación del riesgo en la operación. Para esto, las organizaciones deben garantizar la socialización de estas herramientas, de las estrategias de control, de la concepción y la filosofía del error,
y deben escribirse unos procedimientos estándares de operación que deben ser entrenados, evaluados y deben ser medidos en su adherencia por el personal. Recordemos que hoy en día la mejor condición que puede tener un individuo en nuestra industria es la capacidad de adherencia como una de sus actitudes fundamentales para el desempeño de la labor y la gestión. La industria cada día está diseñando más y mejores métodos y tecnologías redundantes. Por eso es importante que las personas se actualicen en sus estándares, en sus proeficiencias, en su gestión. Y recordemos que hoy en día ya no se contratan personas simplemente para trabajar o para cumplir actividades, sino que hoy en día somos gestores de la actividad, lo que implica una buena administración del entorno, una buena capacidad de trabajo en equipo, una buena capacidad de comunicación, personas exitosas en la toma de decisiones asertivas, y para esto se requiere ni más ni menos que la autoridad aeronáutica exija el entrenamiento y la adherencia de estos programas especiales, los operadores los promuevan a su nivel organizacional y los individuos los asimilen y los adhieran como un componente o un trabajo normal del día a día. Esta sería entonces la última estrategia de control del error, fundamentada en la condición humana, en la tendencia a que el error perdura y a comprender o a entender esa condición y esa probabilidad. En la próxima conferencia veremos entonces lo que es llamado el modelo de manejo de errores y amenazas, en donde vamos a determinar con un paso a paso cómo se enfrenta una tripulación a una operación de vuelo, qué situaciones puede encontrar, cómo analizarlas, qué actitudes debe tener la tripulación y cuáles pueden ser los diferentes resultados en la toma de decisiones frente a una situación no deseada, y cómo el modelo TEM nos ayuda a llevar a feliz término una situación que puede ser una amenaza dentro del marco de los incidentes o eventos de seguridad. Los invito para que vean la quinta conferencia que se publicará pronto sobre el modelo de manejo de errores y amenazas o el modelo TEM. Recuerden, mi nombre es Rubén Lesmes y espero verlos pronto, y los invito a que se suscriban al canal para que tengan acceso a todas las conferencias y programas que estarán disponibles para usted. Muchas gracias. Hit the beat and take it to the verse now.